Hablando acerca del bautismo, voy a hacer una pequeña repaso de lo que estamos hablando acerca del bautismo. Nosotros estábamos estudiando y hablando precisamente, empezamos hablando del bautismo con que empezó Juan. Vamos a ir en Mateo capítulo 3, que nos lo presenta ahí en una forma muy resumida, muy fácil de entender. Vamos a leer del 3, del 1 al 6. Ahí lo tenemos nosotros. ¿En Mateo qué, perdón? Capítulo 3, del 1 al 6. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel del quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hasta ahí. Aquí nosotros estamos recordando que antes de que el Señor Jesucristo empezara su ministerio, empezaron ya aquí Juan, llamado Juan el Bautista, precisamente porque bautizaba en el Jordán, empieza a predicar a la gente, llamando al pueblo judío a hacer un cambio en sus vidas. Recordemos que para ese entonces el pueblo judío tenía mucha confusión religiosa. Era la religión judía. El Señor Jesucristo era judío. Los apóstoles eran judíos y practicaban la religión judía. El cristianismo todavía no había iniciado. Y Juan viene predicándole a los judíos que eran religiosos, que tenían la ley de Dios, que es el Antiguo Testamento, pero que se habían desviado mucho de ese caminar. Entonces Juan viene predicándole a la gente que retomen el camino de Dios que les había enseñado. Y les avisa que va a venir ya el Mesías, que es Jesús, uno que habría de venir después que él solo era el que le tocó preparar el camino para que viniera el Señor Jesús. Y así Juan aparece no como un sacerdote, no como un gobernante, no con alguien que tiene un cargo, aparece como una persona sencilla, un profeta, pobre, porque viene él vestido con la ropa que usaban la gente más pobre, que era una cubierta de piel de camello, que era de los más pobres, y se alimentaba de lo que había en el campo, de miel, dice, y de langosta, que no es la langosta que conocemos hoy, sino langosta le llamaban a un tipo de chapulín, que es para nosotros el chapulín, un tipo de ese. Ellos se lo comían. De hecho hay gente todavía que aquí que se come los chapulines, sí, se lo comen doraditos, son mucha proteína, ¿sí, hermana? Ahorita que está diciendo, yo tenía esa de que comía lo que nosotros comíamos langosta. No, pues es uno de los manjares más finos, ¿verdad? Y él era pobre, era del mar. No, la langosta es un tipo de chapulín, pero más grande. Y la gente pobre, pues esos insectos los doraba, tal vez le echaban un poquito de sal y se los comían dorados. ¿Sí? Yo imagino que han de haber sabido como camarón seco, algo así. Así haber sabido el chapulín dorado. Y para Oaxaca y para el sureste sí se lo comen. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se alimentaba Juan. Y Juan predicaba una predicación fuerte de que la gente cambiara su vida. Porque el pueblo, había muchos divorcios, para empezar. Había maestros que enseñaban que se podían divorciar por cualquier causa. Había no solo muchos divorcios, sino que también habían pervertido los que eran los maestros religiosos, habían pervertido la religión.
Enseñaban, por ejemplo, que si alguien daba su ofrenda en dinero al templo, con esa ofrenda que daba ya no ocupaba ayudar a sus padres. Y recuerden que antes no había pensiones. Hoy en día, aunque chiquitas, pero hay pensiones. Antes no había pensiones. La gente grande dependía de los hijos o de que tuvieran un negocio que pudieran trabajarlo hasta cuando fueran viejitos. Pero entonces decían, ya no ocupas ayudar a tus padres si tú lo diste al templo. ¿Y quién lo agarraba en el templo? Pues lo agarraban los sacerdotes. Y decía, ustedes dicen, ya no tiene que ayudar a su padre y a su madre. Y la ley mandaba que ayudaran al padre y a la madre. Honra a tu padre y a tu madre. La ley mandaba eso y lo sigue mandando hasta nuestros días. Bueno, pues había mucha perversión de la religión que habían hecho los sacerdotes. Y Juan el Bautista viene predicando que todo eso va a cambiar, que viene el Mesías, y empieza a bautizar ahí. Dice el versículo 5, y salía él Jerusalén, o sea, toda la gente de Jerusalén, y toda Judea, que era una región ahí donde estaba Jerusalén, y toda la provincia de alrededor del Jordán, que era el río, que está hasta nuestros días, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente venía al bautismo y confesaba públicamente sus pecados. Dijimos nosotros que hoy en día en el bautismo del Señor Jesucristo no se nos pide que confesemos públicamente los pecados para ser bautizados. Pero imagínense que si tuviéramos que, para ser bautizados, que aquí tengamos que confesar públicamente todos nuestros pecados. Dijo un hermano, pues nunca terminaríamos. ¿Sí? Hermano Benito. Tengo una duda. Los de Judea eran los judíos, ¿verdad? Sí. Pero también estaban los fariseos. Que eran judíos también. También los fariseos. ¿Y los saduceos? También eran judíos. O sea, dentro de los judíos, como hoy hay denominaciones bautistas, adventistas, metodistas, así también en el judaísmo había fariseos, saduceos, esenios, dentro del judaísmo, sí. Pero todos eran judíos. Todos ellos eran judíos. Los escribas, fariseos, saduceos, esenios, todos ellos eran judíos, ¿sí? Los apóstoles eran judíos y por eso consideraban que el cristianismo era una secta más. ¿Sí? Es como otra secta, decían ellos, pero era algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces venían todos ellos y eran bautizados, el bautismo de Juan, ¿sí? Pero ese bautismo manifestó que pues tendría que ser solamente transitorio. De hecho, el mismo Señor Jesucristo fue bautizado. Si vemos aquí, los que se bautizaban eran gente adulta, no se bautizaban niños, porque dice aquí que venían confesando sus pecados. O sea, un niño no puede venir a confesar sus pecados. Sí, venían ellos confesando sus pecados. El ejemplo nos lo da Jesús. Si leemos ahí en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, avanzando, dice ahí: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, es bautizado por Juan. El Señor Jesucristo fue bautizado a la edad de 30 años, porque así dice la Escritura, que Jesús empieza su ministerio como siendo de 30 años de edad. Entonces Jesús es bautizado no de niño, no cuando estaba chiquito, ¿sí? Sino Jesús es bautizado cuando tiene 30 años de edad, es un adulto, ¿sí? Ahora,
Jesús no fue confesando sus pecados porque Jesús no tenía pecado. De hecho, Juan no quiere bautizarlo. Le dice, no, es que es al revés. Yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor Jesucristo le dice, no, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, hay que cumplir el mandamiento de Dios. Eso debemos tenerlo el ejemplo de Jesús que nos da que busquemos cumplir el mandamiento de Dios. Él dijo, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así, eso es lo correcto. Lo que Dios manda es que tú seas quien bautice Juan. Y Juan entonces aceptó y le bautizó, ¿sí? Ese bautismo de Juan fue un bautismo transitorio. Era un bautismo de preparación. Si nosotros vamos acá en Hechos 19, nos lo explica el apóstol Pablo, han pasado, ubíquense ustedes, 10 años después de este hecho que hablamos del bautismo de Jesús, aproximadamente 10 años después, aparece esta narración que tenemos aquí. Hechos 19, vamos a leer del 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí. Entonces, 10 años después, el apóstol Pablo, al ir predicando por las regiones, ahí llega a una ciudad que se llama Éfeso, en lo que actualmente hoy es Turquía. Ahí va predicando y encuentra a ciertos discípulos, dice que eran unos 12 hombres, y les pregunta a ellos si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y dice, pues no sabemos, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces dice, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan. Dice, no, pues es que Juan bautizó para arrepentimiento, ese era su bautismo. Pero viene el otro bautismo, ese ya quedó atrás, viene el bautismo del Señor Jesucristo. Juan bautizó para arrepentimiento, para una preparación para recibir al Mesías. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, los bautiza en el nombre del Señor Jesús. O sea, les da el bautismo correcto y adecuado. Y entonces vemos nosotros que nos narra en Hechos capítulo 2 que empieza la iglesia, inicia la iglesia y inician los primeros bautismos ya no de Juan, sino del Señor Jesucristo. El bautismo, me voy a ir a otro pasaje antes de este. Entonces hubo 2 bautismos. El bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, que tenía un objetivo de preparar el corazón para recibir al Mesías, y otro bautismo que es el de Jesús, que es para perdón de pecados y para ser añadido a la iglesia. 2 bautismos sí, pero diferentes, no es el mismo. ¿Eunice? Sí, habíamos comentado que a nosotros no nos toca el bautismo de Juan, porque así es. ese era para el pueblo que iba a recibir a Jesús. Así es, muy buena aclaración. No nos toca a nosotros recibir el bautismo de Juan y luego el de Jesús, ¿sí? Ese era para recibir al Señor, el Señor ya vino, ¿sí? Entonces el Señor mismo, Él instituye el bautismo de Jesús. Vamos a ir a Mateo 28, antes de leer el hecho. Dice, aquí está, cuando Jesús resucita, se aparece a los discípulos y le dice ahí, vamos a leer Mateo 28 del 16 en adelante. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, que es otra región que está más al norte,
otra provincia, de donde era Jesús, al monte donde Jesús le había ordenado. Jesús ya había muerto y había resucitado, se estaba apareciendo, y aparecido les manda a los discípulos que se vayan a Galilea, porque ahí los va a ver en un monte que ellos sabían. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí tenemos el mandamiento instituido por Jesús de bautizar a aquellas personas a las que se le predique el Evangelio y lo crean, lo acepten, para ser los discípulos. Adelante, hermano Raimundo. Hermano, y aquí está bien importante de que todo el que cree en el Señor Jesucristo, que es bautizado y practica y vive conforme a la palabra de Dios, puede bautizar. No es necesario ser como los sacerdotes, nada más en la iglesia, ellos nada más bautizan. Sí. Entonces nada más ellos son el que tienen el cargo, pero nosotros que somos, porque el mandamiento es para todos los cristianos. Así es. Ir a bautizar, no nomás para el sacerdote. Así es, así es. Sí, algunas denominaciones que no son católicas solo permiten que bauticen los pastores o los obispos. En algunas denominaciones así es, pero no hay ninguna enseñanza bíblica que enseñe eso. Aquí dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? Mi amigo, ¿cómo se llama? Es hermano la fe. Martín Torres. Ah, Martín. Es hermano. Ah, ok, Martín. ¿De dónde viene? De Iglesia de Cristo de Convices. Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien, hermano. Aquí también hay otra, digo yo, porque hay iglesias que se llaman unitarios. Sí. La iglesia unitaria, por ejemplo, aquí dice en Hechos 4, que son bautizados en el nombre de Jesús. Ajá. Y nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. ¿Verdad? Entonces por eso, como dijo usted, las otras iglesias son diferentes a la de nosotros, porque son unitarios. Ok. Se bautizan en el nombre de Jesús, y nosotros somos de la Divina Trinidad. Ok, muy bien. Les voy a explicar un poquito esto. La Biblia no se contradice. Cuando dice que serán bautizados en el nombre de Jesús, y cuando dice que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no son diferentes bautismos ni autoridades. Los dos son bíblicos. Aquí la confusión es que a veces la persona, cuando dicen nombre, se refieren a ellos, piensan diciendo el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo. O cuando dicen nombre de Jesús, en el nombre de persona, Jesús. Pero aquí la palabra nombre quiere decir autoridad. Como dijo aquí Jesús en Mateo 28:18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, que quiere decir toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad. Entonces dice él: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y adelante dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ser bautizado en el nombre de Jesús y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Está bien hecho. Una persona puede ser bautizada en el nombre de Jesús, que dice por la autoridad de Jesús, y Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está bien bautizado, es bíblico. Y si alguien le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es correcto, porque es bíblico. Lo que pasa es que algunos grupos niegan la Trinidad, y por lo tanto quienes la niegan no pueden aceptar este pasaje de Mateo 28:19, porque dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y claramente enseña sobre la Trinidad. Entonces ellos son los que tienen el problema, porque no aceptan este pasaje. Nosotros no tenemos el problema, porque aceptamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizamos en el nombre de Jesús, porque es lo mismo. ¿Sí? Bueno,
Entonces tenemos aquí que ese es el bautismo que ordena Jesús, y es el bautismo que empiezan a administrar los apóstoles cuando inicia la iglesia, año 33 de nuestra era, en Jerusalén. Vemos en Hechos capítulo 2, vamos a leer una partecita del discurso del apóstol Pedro a los judíos, Hechos 2, 36 al 38, vamos a leer primeramente, dice ahí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirse el Espíritu Santo. Aquí entonces empieza, es la primera predicación que da el apóstol Pedro, inicia la iglesia. Los judíos que crucificaron a Jesús, es lo que les da a conocer Pedro en el discurso, que se lee un poquito atrás, que ellos crucificaron a Jesús. Ellos, dice, se compungieron, quiere decir se dolieron de corazón, y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse. Quiere decir, lo que hicieron fue un pecado, les duele, a ustedes arrepiéntanse. Y es lo que se le pide a toda persona que se le predique el evangelio: arrepentirse. El arrepentimiento es parte de la salvación. ¿Por qué el arrepentimiento es necesario? Porque lo que está pidiendo es un cambio de vida. No es que el bautismo, por sumergirse del agua y salir, ya todo ocurre mágicamente. No, la persona tiene que escuchar el evangelio, creerlo. Arrepentirse quiere decir hacer un cambio de vida. Ha pecado, sí, hemos ofendido a Dios, tal vez hemos mentido, hemos robado, adulterado o robado, qué sé yo. Y la persona dice: cambia. Lo mismo predicó Juan a todos: ustedes tienen que cambiar. Es lo que nos llama Dios siempre a una vida de acuerdo a los principios de Dios. Ese es el arrepentimiento. Entonces le dice: arrepiéntanse, y una vez arrepentidos, bautícese. La palabra bautizar literalmente quiere decir zambullir. Fue una palabra que quedó en griego, que no se tradujo, es del griego al español. Si se hubiera hecho la traducción, diría: zambúllase cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero no se tradujo para que no perdiera su significado religioso. Quedó bautícese, que es sumérjase. Es la palabra de sumergir. Esa palabra bautismo, ya expliqué que era una palabra muy antigua, que venía desde los tiempos de Platón, de los poetas griegos. 300 años antes de Cristo ya se usaba la palabra bautismo, y la usaban para cuando una prenda la querían teñir, la sumergían en una tina donde estaba el tinte, y a eso le llamaban bautizar la tela, porque era sumergirla, y la sacaban, dice que bautizaban la tela. Para nosotros tiene otro significado, pero el significado antiguo, original de la palabra, era que lo sumergían completamente. Lo mismo cuando tomaban una jícara para tomar agua de un recipiente, decía que bautizaban la jícara para tomar agua, o sea, la sumergían, es lo que quería decir. Y en forma simbólica, cuando una persona estaba llena de aflicción, decía que ha sido bautizada en aflicción. Así lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Le dijo a los apóstoles que dijeron que querían tener un cargo a su derecha y otro a su izquierda. ¿Sí? Le dijo: ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Era una forma simbólica de decir: pueden pasar por el sufrimiento que yo voy a pasar. Ellos dijeron: sí podemos, no sabían lo que decían. Y pueden beber de la copa que yo voy a beber. También era en un sentido simbólico, era el sufrimiento que iba a tener. Entonces ellos dijeron: sí podemos. El Señor les dijo: a la verdad,
con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado, si la copa que yo bebo, ustedes beberán, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es a mí darlo. Entonces, realmente ellos mueren decapitados y mueren en sufrimiento. Bueno, entonces la palabra bautismo quiere decir sumergir, y ese es el mensaje que lleva de sumergir. Y aquí, cuando inicia la iglesia, empiezan los primeros bautismos. Los judíos no se bautizaban para ser judíos. El judío, para ser bautizado, a los 8 días, de acuerdo a la ley, los niños se tenían que circuncidar, hacer la circuncisión a los 8 días de vida, para ser judíos. Las niñas pues eran simplemente presentadas. Se presentaban en el templo al 8º día y ya eran parte del pueblo judío. Pero en el cristianismo ya no se hace la circuncisión, ya no se guarda la ley de Moisés del Antiguo Testamento. La persona, ¿cómo se hace cristiano? Como dijo el Señor, vayan y predíquenle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. ¿Sí? Raimundo. Hermano, bueno, aquí dice, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí nada más, recibiréis el don del Espíritu Santo. Una persona puede estar aquí 100 años viniendo a la iglesia, pero nunca se bautizó. Ella nunca tuvo el Espíritu Santo. Pues no. O sea que tienes que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. O sea, mucha gente piensa, yo estoy yendo a la iglesia, pero no estoy bautizado, yo tengo el Espíritu Santo. O sea, está en un error. Está en un error porque la Escritura no dice eso. La Escritura dice: bautícese, arrepiéntase, bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo como un regalo de parte de Dios. Te bautizas, recibes el don del Espíritu Santo. Así es, así es. Sí, y eso es muy importante. Dice allí el versículo 41, donde estamos, Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, ese día se predica y se bautizan como 3,000 personas, ¿sí? Y luego nos dice aquí el versículo 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dice que aquel día se añadieron como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Quién los añadió a la iglesia? El Señor Jesús. El Señor es el que añade a la iglesia, no el que bautiza, no el que predica. Es el Señor quien lo añade a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Así, a la única iglesia de la que habla la Biblia. Cuando a la persona se le predica el evangelio puro, la persona lo cree, lo acepta, se arrepiente, entonces Cristo añade la persona a la iglesia. Es añadido a la iglesia. ¿Cuál iglesia? A la iglesia de Dios, del Señor, de Cristo, a la única iglesia de la que habla la Biblia. Entonces vemos ahí que son personas que pueden creer el evangelio, que se arrepienten y que deciden ser bautizadas. Ciertamente muchos de nosotros venimos del catolicismo. Yo vengo del catolicismo y me bautizaron de niño, pero yo de niño pues ni me predicaron el evangelio, ni me arrepentí. ¿De qué? Ni me di cuenta, ni creí tampoco, porque yo tenía, creo que todavía no cumplía el mes cuando me bautizaron de edad. Entonces realmente el bautismo bíblico, como enseña la Biblia, como lo enseñó Jesús, como lo enseñaron los apóstoles, es para personas que escuchan el evangelio, lo creen, se arrepienten y deciden ellos seguir el camino de Cristo. Entonces son bautizados para perdón de pecados, que sí tiene pecados, por supuesto. Una persona adulta tiene pecados, ¿sí? Hermano,
También es bien importante el 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, es necesario bautizarse uno, pero perseverar. Así O es. sea, no nomás te bautizas y ya no vas ahí, ya no vienes, ya no te vas a congregar, sino que dice que perseveremos en comunión con los hermanos, conviviendo y escuchando la palabra y perseverando para toda la vida. No es perseverar un tiempo y luego te sales, Así es. sino que perseverar para toda la vida. Así es. Esto es muy importante porque la gente persevera, ¿verdad? En lo que tenemos aquí. Entonces, nosotros tenemos que ese bautismo de que habla inicia el apóstol Pedro, inician los bautismos, empieza luego, muchos han dicho que, bueno, no tiene importancia el bautismo, es una manifestación nada más de la fe, que pues si tú lo crees, bueno, y podemos hacer bautismo para que manifiestes a los demás tu fe, pero no tiene nada que ver con la salvación. La Escritura enseña otra cosa, totalmente diferente. El apóstol Pablo habla de esto. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. ¿Qué dice ahí? Versículo 6, del 1 al 6, vamos a leer, dice, del 3 al 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Me detengo tantito ahí. Ser bautizado en Cristo Jesús no es el bautismo de Juan, vean ustedes, el bautismo de Cristo. Ser bautizado en Cristo Jesús es ser bautizado, o sea, sumergido, ¿en qué? En su muerte. El bautismo es una representación o un símil de la muerte de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando somos bautizados en su muerte. Siguiente versículo, el 4. Porque somos sepultados. O sea, ¿cómo una persona que se bautiza, cómo es sepultada? Pues porque es sumergida. No porque le echan unas gotitas de agua en la cabeza o con una jicarita, sino porque es sepultada en agua, por supuesto, haciendo una representación de cómo Cristo murió y fue sepultado. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados con el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Cristo al tercer día resucita, se levanta. También la persona cuando es sepultada en agua, se levanta y es una resurrección. Es una representación de la resurrección, como dice aquí. Así también nosotros andemos en vida nueva. Muere el viejo hombre, queda sepultado y nace el nuevo hombre. ¿Para qué? Dice aquí, para andar en vida nueva. Aquella persona que antes tomaba, se emborrachaba, que mentía, que adulteraba, que maldecía, que odiaba, que tenía rencor, que tomaba venganzas, que fraudeaba, esa persona muere, queda atrás. Y ahora es una persona que vive de acuerdo a la bondad de Cristo, a la bondad de Dios. Es una persona que no miente, una persona que no adultera, una persona que no roba, una persona que no maldice, una persona que anda recta, que anda en honradez. Ese que anda es que anda en vida nueva. Y a veces la persona cuando se transforma, lo otro inclusive no le creen. Oye, no, pero si yo te conocí, tú mentías, maldecías, robabas, nos emborrachamos juntos y ahora me sales que eres hermano. Ahora no tomas, no nada. O sea, ¿qué te pasa? No, o sea, casi ni te creo. ¿Sí? Es que es una transformación que ocurre en la persona completa. Un cambio, eso es lo que es el llamado de Dios al cambio, a dejar esa vida horrible
que llevábamos y que nos trajo solo sufrimiento, por cierto, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y el llevar una vida, hermanos, vean ustedes ahorita cuántos matrimonios destruidos, cuántas familias separadas, cómo sufren los hijos, cómo sufren los mismos pareja, cómo llegan luego a vivir, la pareja hace unión con otro hombre y llega un padrastro y está cuidando los hijos y el otro se va con, el hombre se va a cuidar los hijos de otro y se vuelve algo horrible para la gente, sufre. Yo no digo que no puedan reconstruir sus vidas y puedan ser felices, pues sí puede, pero es muy difícil, ¿sí? Hermano. Que dice, y vaya que te cambió el cerebro, ¿verdad? Que si cambia, Sí, cambia, sí. Pero ahí va, hermano, lo que quiero, ahí va. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, en el 8. Ajá. Entonces, nosotros compartimos aquí, también morimos para el pecado, para el mundo, porque tenemos esa fe de que vamos a vivir con Él en la eternidad. Ese es un cambio de vida. Así es. Tenemos nuestra fe puesta, que compartimos su muerte de Él, también queremos compartir la resurrección en la vida eterna con Él. Así es. Dice aquí en 2 Corintios 5:17. Segunda Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, estar en Cristo es estar dentro de Cristo. Y para estar dentro de Cristo, ocupamos nosotros aceptar el Evangelio, creerlo, arrepentirnos y bautizarnos. Y eso nos hace estar en Cristo. Eso es estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Empieza una nueva vida, hay un cambio, hay la regeneración. Dice otro pasaje aquí, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Dice aquí: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estar revestido es estar cubierto. ¿Quiénes? Dice aquí, ¿quiénes están cubiertos de Cristo? ¿Quiénes? Todos los que han sido bautizados en Cristo. Bautizarse en Cristo es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a como lo manda Dios. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que la persona, al ser bautizada en Cristo, es precisamente, ¿qué pasa cuando una persona es bautizada siguiendo otra doctrina diferente? Pues hay un problema serio ahí, hay un problema serio porque nos pone en una situación difícil. Dice en Efesios capítulo 1 y versículo 13, dice ahí, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Ser sellado quiere decir ser apartado, es como el sello que se pone, que significa pertenencia. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer un símil, no da mucho, pero por ejemplo a las vacas le ponen el fierro y ya dice de quién es. ¿Sí? El ser sellado significa ser apartado o a quien pertenece. ¿Sí? La persona es sellada con el Espíritu Santo y eso quiere decir que pertenece a Dios. También eso es parte de la respuesta a su pregunta. Si una persona que no se ha bautizado es sellada con el Espíritu Santo, aquí dice que no. Aquí dice
En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? ¿Qué tiene que haber oído la persona? No cualquier palabra. Dice la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? El Evangelio. Porque si la persona lo que escuchó fue la doctrina de los testigos de Jehová, esa doctrina no lo sella con el Espíritu Santo, porque es una doctrina falsa. Si escuchó la doctrina de los mormones, no lo sella con el Espíritu Santo porque es falsa, porque no de acuerdo a la palabra. Si fue sellada con la doctrina luz del mundo, es falsa. Y puedo decir muchas que tienen doctrinas falsas, unitarias, fue doctrina falsa. Adventista, catolicismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se ocupa escuchar la palabra de verdad, el Evangelio, como lo predicó Cristo y sus apóstoles, creerlo, y eso nos lo lleva a la salvación. Hermano Benito. Bueno, hermano, pero también ahí hay una confusión para las personas que, por ejemplo, por primera vez van a una congregación, a una iglesia de esas, escuchan nada más lo que les van predicando, pero no saben cuál es la verdadera. Así es. O sea, nosotros, por ejemplo, yo estuve de chico en otra congregación, pero hoy estoy aquí y sé que aquí es la verdad, pero los que no entienden eso. Así es, así es. Ahí hay, por eso dije, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Sí, hermano. Hermano, sí, es necesario uno bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también porque es uno hijo de Dios. Cuando crees en el Señor Jesucristo, te bautizas en Él, perseveras, eres hijo de Dios. Mientras no te bautizas y nomás vienes, eres creación de Dios. Y cuando te bautizas, pues tu nombre está escrito en el libro de la vida. Claro. Se añade al libro de la vida del Cordero. Sí. Es necesario ser hijo de Dios por medio del bautismo. Sí. Mientras eres creación. Sí. Sin olvidar que se ocupa también, como dijo el Señor, escuchar el Evangelio, creerlo, arrepentirse y perseverar, ¿verdad? Por supuesto. Porque hay veces que gente se ha bautizado no por los motivos bíblicos. Recuerdo hace mucho que un joven se bautizó, aquí un joven de 13 años, se bautizó porque dijo que había habido una serie de predicaciones, el predicador venía de Estados Unidos y no había habido ningún bautismo. Y el último día, él dijo, ¿quién se quiere bautizar? Y él levantó la mano y se bautizó. Y cuando le preguntaron a sus padres, dijo, oye, pues no sabíamos que tú te querías bautizar, ni nos habíamos dicho nada, ¿cómo estuvo eso? No, dice, es que me dio lástima el hermano, porque dije, pobrecito, dije, se va a ir así a Estados Unidos y no bautizó a nadie. Dije, pues yo me voy a anotar para que me bautice. O sea, el niño no comprendió para qué era el bautismo, ¿verdad? No lo entendió. Sé de otras gentes que se han bautizado porque vieron que en la congregación había una muchacha bonita y querían que fuera su novia. Entonces dijo, pues me voy a bautizar para que esta persona pues me acepte. O sea, a veces la gente no entiende el sentido espiritual y lo hace por motivo incorrecto, y no por ser bautizado ya tiene el bautismo aprobado por Dios y es sellado con el Espíritu Santo. Por eso la persona tiene que escuchar el Evangelio, creerlo, arrepentirse y entonces bautizarse para perdón de pecados, porque tiene el motivo correcto que marca las Sagradas Escrituras. ¿Sí, hermana Brenda? Es muy importante eso, hermano, porque la verdad que sí ha habido muchos casos que se han dado de ese tipo de que se bautizan, pero por otra razón. Así es. Por la razón bíblica. No por la razón bíblica. Entonces, tiene uno que enseñarle cuando le predica a la gente que manifiesta que se quiere bautizar, que debe ser por el motivo correcto, adecuado, ¿verdad? No porque su mamá esté ahí o su papá, o porque toda su familia está en la iglesia y están, no, o sea, debe tener
el fundamento correcto y adecuado, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Entonces, vamos a hablarle ya a los niños, alguien por favor, para que ya se vengan para acá. Y entonces nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos sí que escuchar el evangelio verdadero. Es cierto que hay muchas personas bien intencionadas en diferentes denominaciones y personas buenas y correctas y bien intencionadas. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que la persona, Dios pone los medios para que en el momento propicio ella escuche el evangelio de verdad, ¿sí? La palabra de salvación, y está en ella aceptarla o no aceptarla. De esta manera, pues, vemos nosotros, y pues seguiremos hablando de eso, la importancia que tiene el evangelio, la importancia que tiene aprender y atender al evangelio puro. ¿Sí, hermano Benito? Sí, porque hay mucha controversia, hermano, cuando pues uno le trata de explicar a los demás personas, luego me pregunta, ¿y cómo sabes tú que tu congregación es la verdadera? No es la congregación que lo dice, lo dice la Biblia. Y chicas, conforme la Biblia dice. Sí, así es. No lo dice la congregación, lo dice. Así es. Entonces, pero pues, Claro, o sea, así es. Pero usted entendió y venía de otra congregación. Entonces, hay gente que sí entiende. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a dejar hasta aquí y pase a nuestro hermano que nos preside. Pues dice la palabra de Dios, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es sabio reconocer a nuestro Dios, a nuestro Creador,